Hola chicos y chicas, bienvenidos a Tecnity. Mi nombre es Samuel y hoy continuamos con el montaje de la multiestación de musculación Adidas Hongyin. Este es el capítulo número 7. Te voy a dejar en pantalla ayuda adicional como este número dentro del círculo rojo que hace referencia a los cartones de tornillería. También te voy a mostrar en pantalla las piezas que voy a ir poniendo en los tornillos. El orden siempre va a ser el mismo para todos los tornillos. Primero la arandela, segundo la arandela de presión y por último la tuerca. Y abajo en la descripción tienes el enlace para todos los capítulos del montaje de la multiestación. ¿Nos ponemos manos a la obra? ¿Sí? ¡Vamos allá! Chicos y chicas, ahora vamos a poner las poleas inferiores. Necesitamos este cable. Por un extremo tenemos el tope y por el otro extremo tenemos el enganche. Aunque aquí esto es otro enganche, pero esto es el tope. Vamos a llamar este tope y este enganche. Necesitaremos una polea, un tornillo, una arandela que se la ponemos al tornillo, otra arandela, una arandela de presión y la tuerca. Pues vamos a la máquina. Ahora vamos a trabajar en la parte inferior. Esta es la pieza que colocamos la otra vez. Y vamos a trabajar aquí. Comenzamos por aquí. Aquí tenemos el último cable. Cogemos esta parte y la pasamos por aquí. Vale. Ahora cogemos la polea. Pasamos el cable por debajo de la polea. Introducimos la polea aquí. Cogemos el tornillo con la arandela y lo introducimos por aquí. Este es el otro lado del tornillo. Y ahora ponemos la arandela. La arandela de presión y la tuerca. Ahora podemos apretar con la chicharra, con el vaso del número 17, con una llave fija del 17 o con una llave inglesa. Puedes elegir la herramienta que tú quieras para apretar. Y por el otro lado sujetamos con nuestra llave Allen. Recuerda que puedes apretar con cualquiera de las dos herramientas. Apretando. Y listo. Aquí ya tenemos esta pieza puesta. Ahora, para terminar, le ponemos la tapita. Y pasamos todo el cable para el otro lado. Y debe quedar así. Vamos a la segunda polea de abajo. La segunda polea va aquí. Este es el primer soporte que iba en vertical hacia la pila de pesas. Ahora pasamos esta parte del cable por aquí, por este orificio. Y volvemos a pasar todo el cable hacia el otro lado. Aquí vamos a necesitar la polea, una tapa, la otra tapa y tiene que quedar así. Ahora cogemos este tornillo, pasamos la arandela y pasamos la polea y las tapas juntos para acá. Ya hemos pasado el tornillo. Debemos dejar una de las tapas por aquí y otra de las tapas por acá.
y pasamos nuestro cable por ella, por debajo de la polea, y enganchamos el cable. Ahora vamos al otro lado. Ahora ponemos la arandela de presión y la tuerca. Y ahora apretamos. Listo. Y ponemos la tapita. Hemos puesto esta polea. Ahora subimos un poquito y encontramos esta pieza que dejamos a medio el otro día en el capítulo anterior. Necesitamos este tornillo. Le pasamos una arandela. Le ponemos una guía. Cogemos la polea, la ponemos aquí y atravesamos con nuestro tornillo. Ahora por este lado ponemos la otra guía, la arandela de presión y la tuerca. Ahora cogemos nuestras herramientas. Pasamos esta para allá y esta para acá. Y apretamos. Miramos que la polea funciona correctamente. Ahora cogemos nuestro extremo del cable, lo pasamos por aquí, pasamos todo el cable para acá, así, y enganchamos el cable en la guía, y el otro extremo del cable lo enganchamos en la otra guía. El cable pasa por arriba de la polea. Ya hemos puesto el cable aquí y ahora vamos a trabajar aquí. Cogemos este tornillo, le pasamos una arandela, ponemos una guía, cogemos la polea, la pasamos por aquí y atravesamos con el tornillo. Ahora estamos en el otro lado. Este es el tornillo que acabamos de poner. Pasamos la guía, ponemos la arandela de presión y la tuerca. Ahora cogemos las herramientas. Ahora apretamos. Suficiente. Ahora colocamos las guías. Esta guía tiene que venir para acá. Y esta guía tiene que subir por aquí. Así. Ahora ponemos nuestra tapa. Este es el extremo que hemos pasado por aquí abajo. Esta parte la enganchamos aquí en esta guía. Cogemos el otro extremo del cable. Pasamos todo el cable hacia el otro lado.
Colocamos el cable en los raíles. Este lado lo pasamos por esta guía. Ya lo tenemos. Ahora vamos a trabajar en esta sección que la dejamos sin terminar en los capítulos anteriores, porque no había forma de terminarla si no pasamos el cable que estamos haciendo ahora. Hemos sacado el cable desde esta polea. Ahora el cable debe subir hasta aquí. Lo dejamos aquí, firmado. Si te está gustando el vídeo, déjame un like, suscríbete en el botón rojo de abajo, activa la campanita y compártelo con tus amigos para que no se lo pierdan. Te dejo abajo en la descripción y en los comentarios el enlace de la multiestación por si deseas comprarla. Contamos 2 agujeros desde abajo, 1 y 2. Cogemos este tornillo, pasamos la arandela, ponemos una guía y pasamos nuestra polea por el segundo agujero. Atravesamos con el tornillo. Ya lo tenemos. Este es el extremo del tornillo que acabamos de poner. Ponemos la guía, la arandela de presión y por último la tuerca. Y ahora con nuestras herramientas apretamos. Suficiente. Colocamos las guías. Ahí. Y esta aquí. Ahora cogemos el extremo del cable, lo pasamos por aquí, por sobre la polea, pasamos todo el cable y ahora enganchamos, hacemos presión, ya tenemos uno y ahora enganchamos el otro. Y ahora ponemos nuestra tapita. Listo. Habíamos puesto esta polea y hemos pasado el cable. El cable va ahí abajo. Así que vamos a ponerlo. Ahora vamos a necesitar este tornillo. Le pasamos la arandela. Cogemos el extremo del cable, lo ponemos aquí y ponemos el tornillo desde atrás. Así. Todos los tornillos los hemos puesto con la cabeza hacia este lado. Este va con la cabeza por el otro lado. Ahora ponemos nuestra arandela. La arandela de presión. Y la tuerca. Y ahora apretamos. Y ahora ponemos la tapita. Ahí. Volveremos aquí y pondremos la tapita aquí y la tapita aquí. Y listo, ya hemos terminado con la parte inferior de las poleas. Ya hemos puesto la polea y vemos que esta pesa se queda en el aire. Por lo tanto, no está bien colocado. Tampoco podemos poner el pasador, ya que no encaja en los agujeros correctamente. Lo que hacemos para corregir este problema es simplemente desenroscar un poquito esto. Vamos desenroscando aquí hasta que esto aterrice sobre la otra placa.
Vemos que ya está correctamente y podemos poner el pasador sin problema. Pues ahora cogemos la tuerca y la bajamos hasta abajo, hasta aquí. Y hemos solucionado el problema de la pesa levitatoria. La máquina trae estos dos tipos de tapitas. Estos son para las tuercas normales y estas son para las tuercas que son más grandes de la parte superior. Y la tapita grande, que es esta, la ponemos aquí en este lado que no la habíamos puesto. Pues chicos y chicas, hemos llegado al final del vídeo de hoy y continuará. Hasta pronto.